todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. Hay promesas que se pudren en el alma. La mía llevaba años corrompiéndose en el frío estéril de una celda en Titán. Una promesa hecha a mi hermana, Lia, en el silencio de una habitación de hospital. Le juré que encontraría una cura. En su lugar, encontré el interior de una prisión de máxima seguridad, mi genio para la bioingeniería y el hackeo genético convertido en la llave de mi propia jaula. Me había convertido en un ladrón de cargas genéticas, un pirata de datos biológicos, no por codicia, sino por una desesperación tan profunda que quemaba como el metano líquido que llovía sobre las cúpulas de la colonia penitenciaria. Fracasé. Lia murió y yo me quedé con el eco de su último suspiro y el peso de Saturno oprimiendo el cielo. La vida allí dentro era un algoritmo de resignación. Despertar, comer, trabajar en los recicladores de la colonia, dormir. Un fantasma calibrado, moviéndose a través de rutinas diseñadas para quebrar el espíritu. Había olvidado cómo se sentía la esperanza. La había enterrado junto a los recuerdos de Lia porque dolían demasiado. El pasado era una herida abierta que nunca cicatrizaba, y el futuro era solo una pared de titanio reforzado a pocos metros de mi litera. Había aceptado mi destino. Moriría allí. Un genio desperdiciado, un hermano fracasado, un eco silencioso en una luna olvidada por la humanidad. Hasta que un día, la rutina se rompió. La puerta de mi celda se abrió con un silbido que no correspondía al ciclo diario. En el umbral, recortada contra la luz cruda del corredor, no estaba un guardia, sino una figura que no pertenecía a ese mundo de óxido y desesperación. Era Celine Morvain, la CEO de Omnigen. La había visto en las noticias. Un cuchillo de obsidiana vestido de seda. Una mujer cuya ambición redibujaba los mapas corporativos del sistema solar. Su presencia allí era una anomalía tan profunda como encontrar una orquídea creciendo en el vacío. Los guardias a su espalda parecían nerviosos, reducidos a meros accesorios por su aura de poder absoluto. No levantó la voz. No lo necesitaba. Sus palabras cortaban el aire viciado de la celda con la precisión de un escalpelo. Darian Kestrel, dijo, y mi nombre sonó extraño, un artefacto de una vida anterior. He leído su expediente, un talento excepcional para la manipulación de código genético, desperdiciado en actos de piratería sentimental. No había juicio en su tono, solo una fría evaluación, como un geólogo examinando una muestra de roca. Me ofreció un trato, simple y brutalmente claro, mi libertad, un indulto completo, a cambio de mis habilidades, para un proyecto que, según dijo, redefiniría el concepto de la vida humana. No me dio detalles, y yo no los pedí. Un hombre que se ahoga no pregunta la composición del aire que le ofrecen. Acepté. El apretón de su mano fue frío, firme. El cierre de un contrato fáustico sellado sin tinta, solo con el peso de mi desesperación. Mientras el transbordador me sacaba de la gravedad de Titán, dejando atrás el planeta anillado que había sido mi carcelero, no sentí alivio. Sentí como si estuviera siendo transferido de una prisión visible a una invisible, una jaula dorada cuyas barras aún no podía ver. Sabía que estaba vendiendo mi alma, pero ya pensaba que no me quedaba mucho que vender.
El viaje fue silencioso, un interludio en el vacío entre dos jaulas. Reflexioné sobre mis habilidades, las mismas que habían intentado salvar a Lia y me habían condenado. El biohackeo era como componer música con los componentes básicos de la vida, una danza íntima con el ADN. Podía reescribir secuencias, activar genes latentes, forzar mutaciones controladas. Era un arte que había perfeccionado en laboratorios clandestinos, y ahora OmniGen lo quería. Me preguntaba para qué. La escala de su poder sugería algo más allá de simples curas o mejoras genéticas, algo fundamental, algo peligroso. A medida que el transbordador desaceleraba, una estructura apareció en el visor, suspendida contra el telón de fondo de un gigante gaseoso sin nombre. No era una estación comercial ni una colonia. Era una aguja solitaria de metal y sombras, sin luces de bienvenida, sin tráfico de naves. La estación Quimera, me informó el piloto automático. Un nombre que debería haberme advertido. Una quimera es una criatura hecha de partes que no encajan, un monstruo nacido de la ambición. El nombre era una confesión silenciosa de lo que me esperaba dentro. Al desembarcar, el aire era diferente. Reciclado hasta la esterilidad, olía a metal frío y a ozono, el olor de una tumba sellada. Me llevaron por pasillos que parecían arterias metálicas, diseñados para la eficiencia, no para el confort. No había ventanas, solo la constante vibración de los sistemas de soporte vital bajo mis pies. Estaba siendo conducido al corazón de la bestia, un lugar donde la ciencia y la moralidad habían sido cuidadosamente separadas. Me preguntaba qué clase de secretos guardaba un lugar así, qué clase de fantasmas acechaban en sus sistemas. Pronto descubriría que no eran fantasmas lo que habitaba la estación Quimera, sino algo mucho peor, algo que estaba esperando nacer. Me presentaron al equipo, un puñado de almas resignadas cuyos ojos reflejaban el mismo vacío que yo sentía. Y luego me mostraron el laboratorio, el altar donde iba a realizar mi trabajo. Fue entonces cuando vi por primera vez el verdadero precio de mi libertad, flotando en tanques de contención. Los fracasos, las pruebas de que estaba pisando un terreno profano. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que no había escapado de nada. Solo había llegado al centro del laberinto. La estación Quimera era un mausoleo a la ciencia sin alma. Los pasillos eran idénticos. Un laberinto de metal gris diseñado para desorientar, para recordar a sus habitantes que no eran más que componentes de una máquina mayor. El aire, filtrado hasta la última molécula, carecía de cualquier olor humano. Era el aliento estéril de un autómata. El único sonido constante era el zumbido de baja frecuencia de los sistemas de soporte vital. Un mantra que se metía bajo la piel y que nunca desaparecía del todo, ni siquiera en sueños. Era un lugar diseñado para aislar no solo del espacio exterior, sino también de uno mismo. Mi nuevo equipo era un microcosmos de la desesperación funcional. El Dr. Eris Morvain, el hermano menor de Selene, era el genetista jefe, un hombre con una arrogancia tan afilada como su rostro anguloso. Me miraba con un desprecio apenas disimulado. Para él, yo no era un colega, era una herramienta sucia sacada de la basura. Lena Petrova, la bioquímica, era su opuesto. Una mujer nerviosa cuyos ojos saltaban de los datos en su tableta a las sombras de las esquinas, como si esperara que las ecuaciones cobraran vida y la atacaran. Y luego estaba Yorick, el técnico, un hombre corpulento y silencioso, que se movía con la eficiencia resignada de un enterrador. El laboratorio era el corazón frío de la estación,
Cilindros de plexiglas se alineaban en las paredes, cada uno un útero artificial, esperando su próxima concepción fallida. Pero lo que capturó mi atención, lo que se grabó a fuego en mi memoria, fueron las siluetas. Así las llamaban. Los intentos anteriores. Flotaban en grandes tanques de contención en una sección aislada del laboratorio, suspendidos en un fluido ámbar. Eran preguntas que la biología no había logrado responder. Bocetos de humanidad abandonados a mitad de la creación. Extremidades malformadas, torsos retorcidos, rostros que eran solo sugerencias de rasgos. No eran monstruos, eran algo más triste. Eran ecos de lo que podría haber sido. Mi trabajo, me explicó Aris con condescendencia, era tener éxito donde ellos habían fracasado. Mi experiencia en biohackeo no convencional, como lo llamó, era la pieza que faltaba. Necesitaban que estabilizara la matriz de crecimiento celular, que forzara al código genético a mantener su integridad durante la fase de desarrollo acelerado. Me dieron acceso a todo. Secuenciadores de última generación, simuladores de cascada proteica, todo el poder de Omnigen a mi disposición. Me senté en mi terminal, la familiar luz azul de la interfaz reflejándose en mis ojos, y sentí el peso de las siluetas observándome desde sus tumbas de cristal. Los primeros días fueron un borrón de trabajo. Me sumergí en los datos, en las secuencias fallidas, buscando el error fundamental que se les había escapado. Era un lenguaje que conocía bien, una conversación con los bloques de construcción de la vida. Aris me observaba, esperando que fallara. Lena me proporcionaba datos con manos temblorosas. Yorick limpiaba los restos de cada intento fallido con una expresión impasible. Era una danza macabra de ciencia y fracaso, y yo era el nuevo coreógrafo. Pero sentía que algo estaba mal, algo más allá de la simple complejidad del desafío. Fue en la tercera noche cuando ocurrió. El disruptor. No fue un grito ni una explosión. Fue un susurro en los datos. Estaba ejecutando un diagnóstico profundo de los sistemas energéticos de la estación, buscando fluctuaciones que pudieran afectar a los tanques de crecimiento. Y lo vi. Una anomalía infinitesimal. Un pico de energía de 0,01 teravatios que duró apenas un nanosegundo. Demasiado pequeño para activar cualquier alarma. Demasiado breve para ser un fallo de hardware. Era un fantasma en la máquina. Un pulso de energía sin fuente aparente. Consulté los registros. El mismo pico había aparecido esporádicamente durante meses, siempre a intervalos irregulares, siempre sin explicación. Lo mencioné a Lena, mostrándole los datos en mi tableta. Ella frunció el ceño, lo comparó con sus propios registros y lo descartó. Debe ser una interferencia del reactor de la estación, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Los sensores son extremadamente sensibles, pero yo sabía que no era eso. Mi instinto de hacker, el mismo que me permitía sentir las vulnerabilidades en un cortafuegos, me decía que aquel pulso no era aleatorio, era deliberado. No insistí. Aris se habría burlado de mí y no necesitaba darle más munición, pero guardé los datos, los aislé en un archivo encriptado en mi terminal personal. Era mi primer secreto en la estación Quimera, una hebra suelta en el tejido aparentemente perfecto de la instalación. Esa noche, mientras intentaba dormir, el zumbido de la estación pareció cambiar de tono, volverse más profundo, como la respiración contenida de algo que observa desde la oscuridad. La estación no estaba vacía. Algo más vivía allí, en los cables y en las sombras, y acababa de sentir su pulso. El disruptor inicial no fue el fracaso de un experimento. Fue la primera vez que la estación me devolvió la mirada. Fue la primera vez
que sentí que no estábamos solos en aquella tumba orbital y que las siluetas no eran los únicos monstruos a bordo. El verdadero horror no estaba en los tanques de cristal, sino escondido a plena vista, en el flujo silencioso de la energía que recorría las venas de aquel lugar. Y yo, sin saberlo, acababa de empezar a seguirle el rastro. La sensación de ser observado nunca me abandonaría. Tras una semana de fracasos calculados, ajustando parámetros y reescribiendo secuencias de iniciación, lo intentamos de nuevo. La muestra número 7. Usé una de mis viejas técnicas de biohackeo, una que llamaba anclaje de resonancia, para estabilizar las membranas celulares durante la mitosis inicial. Era un truco que había diseñado para Lia, una forma de engañar a las células para que aceptaran código genético extraño sin autodestruirse. Aris lo observó todo con escepticismo, murmurando sobre métodos de callejón, pero esta vez funcionó. Las células no colapsaron, empezaron a dividirse. El crecimiento fue diferente a todo lo que había visto. No era rápido, era eficiente, implacable. Los protocolos de OmniGen predecían un desarrollo embrionario viable en 72 horas. Lo tuvimos en 12. Los tejidos se formaban con una precisión geométrica. Los órganos brotaban como cristales en una solución sobresaturada. No había células desperdiciadas ni errores de transcripción. Era como si el código genético no estuviera siguiendo un plano, sino que ya conociera el resultado final y simplemente estuviera llenando el espacio. La perfección del proceso era, en sí misma, una anomalía aterradora. Al quinto día, ya no era un embrión, era un hombre adulto, físicamente perfecto, suspendido en el fluido amniótico del tanque. Su musculatura era definida, su piel sin imperfecciones, su rostro simétrico hasta un grado inquietante. Lo llamamos sujeto cero. Pasaba la mayor parte del tiempo inmóvil, con los ojos cerrados, como una escultura sumergida, pero a veces los abría. Y cuando lo hacía, no miraba al vacío, miraba hacia afuera. Sus ojos, de un gris tormentoso, se movían lentamente, siguiendo a cada uno de nosotros mientras trabajábamos. No observaba, procesaba. Fue Elena quien encontró la segunda anomalía, la que no se podía ignorar. Sus datos metabólicos eran imposibles. «No tiene sentido», me susurró un día, mostrándome un gráfico en su tableta. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un miedo puramente científico. Su producción de energía es un 1.2% superior a su consumo calórico. Está generando más energía de la que consume. Viola la primera ley de la termodinámica. Era una herejía biológica, un cuerpo que creaba energía de la nada. Era un motor de movimiento perpetuo hecho de carne y hueso. Aris, al ver los datos, reaccionó con una furia defensiva. Culpó a los sensores, a la calibración, a la metodología de Elena. Se negaba a aceptar lo que los números decían. Para él, admitir que algo era inexplicable era admitir un fracaso en su propio entendimiento del universo, un pecado capital para un hombre de su ego. Pero yo vi la conexión de inmediato, el pulso de energía fantasma que había detectado en la red de la estación. No era un fallo del sistema, era él, era Cero. De alguna manera, su biología anómala estaba interactuando con la estación a un nivel fundamental. La tensión en el laboratorio se volvió palpable. Aris redobló su arrogancia, tratando de imponer el orden a través de la intimidación. Lena se volvió más retraída, sus interacciones con el resto de nosotros reducidas a susurros y miradas furtivas al tanque de Cero. Yorick seguía en silencio, pero sus movimientos se habían vuelto más lentos, más deliberados,
como un hombre que camina sobre hielo fino. Y yo estaba fascinado y aterrorizado a partes iguales. Estaba presenciando el nacimiento de algo que rompía las reglas. Y una parte de mí, la parte que había intentado hacer lo mismo por Lia, no podía apartar la vista. Zero, mientras tanto, seguía evolucionando. Empezamos a notar microexpresiones en su rostro, movimientos sutiles de sus manos. No eran espasmos aleatorios, eran respuestas. Cuando Aris elevaba la voz, una tensión casi imperceptible aparecía en la mandíbula de Zero. Cuando Lena se acercaba al tanque, sus ojos la seguían con algo que parecía curiosidad. Era como observar a una IA de aprendizaje profundo, absorbiendo datos a una velocidad exponencial. Estaba aprendiendo sobre nosotros, sus creadores, sus carceleros. El punto de inflexión, el momento en que el desafío se convirtió en una amenaza latente, llegó al 10º día. Yo estaba introduciendo una nueva secuencia de diagnóstico en mi terminal. Un código largo y complejo con múltiples subrutinas de autenticación. Estaba de espaldas al tanque, concentrado en la pantalla. Cuando terminé, me giré. Los ojos de Zero estaban fijos en mí. Lentamente, levantó su mano dentro del tanque y con sus dedos trazó en el aire los primeros 12 caracteres de la contraseña que acababa de teclear. Mi sangre se heló. No había forma de que pudiera haberlo visto. No había forma de que pudiera entender el concepto de una contraseña. Y sin embargo, lo había hecho. No era una imitación, era una demostración. Me estaba mostrando que podía ver más de lo que creíamos, que entendía más de lo que podíamos imaginar. La anomalía ya no estaba contenida en los datos de Lena o en los picos de energía de la estación. Estaba viva, consciente, y me estaba observando. Y por primera vez desde que llegué, me sentí como la muestra bajo el microscopio. El incidente de la contraseña me dejó una sensación de pavor helado que no pude sacudirme. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con ojos grises observándome desde la oscuridad, con números imposibles que fluían por las paredes de mi camarote. Me obsesioné con encontrar una explicación. Sabía que confrontar a Aris era inútil. Su ego era una fortaleza impenetrable. Mi única opción era recopilar datos irrefutables, pruebas tan contundentes que ni siquiera él pudiera negarlas. Decidí realizar una tomografía de emisión de positrones de alta resolución en el cerebro de Zero, para mapear su actividad neuronal en tiempo real. Convencer a Aris no fue fácil. Argumentó que era un riesgo innecesario, que cualquier fluctuación de energía podría desestabilizar al sujeto. Pero yo insistí, enmarcando el procedimiento como una medida de seguridad, una forma de establecer una línea base cognitiva. A regañadientes, accedió, probablemente más para demostrar que mis sospechas eran infundadas que por verdadera preocupación científica. Lena preparó los trazadores isotópicos con manos temblorosas, evitando mi mirada. Yorick, como siempre, preparó el equipo en un silencio sepulcral. El procedimiento comenzó. En el monitor principal del laboratorio, una imagen holográfica tridimensional del cerebro de Zero cobró vida. Era una obra de arte biológica, perfecta en su estructura. Las sinapsis se disparaban en cascadas de luz azul y dorada, patrones de pensamiento que eran a la vez complejos y extrañamente ordenados. Al principio todo parecía normal, aunque la velocidad y eficiencia de su procesamiento neural era asombrosa, más parecida a la de un superordenador cuántico que a la de un cerebro biológico. Aris sonrió con suficiencia, cruzado de brazos. Como puedes ver, Kestrel, un espécimen perfecto, sin anomalías. Y entonces ocurrió.
Durante una fracción de segundo, la imagen holográfica parpadeó, distorsionada por una repentina sobrecarga de datos. Fue un fallo visual, un glitch en la matriz de renderizado. Pero en ese instante fugaz, antes de que el sistema se corrigiera, vi algo que no debería haber estado allí. En la representación física de Zero, flotando en el tanque, justo en el centro de su frente, la piel se separó como unos labios y un tercer ojo se abrió. No era un ojo humano. La esclerótica era negra como el vacío, y el iris brillaba con una luz violeta propia, una estrella en miniatura ardiendo en su cráneo. Duró menos de un segundo. El ojo me miró, no a mí físicamente, sino a mi conciencia. Sentí su mirada como una aguja de hielo en mi cerebro. Luego, parpadeó una vez, y la piel se cerró sobre él tan suavemente como si nunca hubiera existido. La imagen holográfica se estabilizó. Los datos en el monitor volvieron a la normalidad, excepto por un único dato errante: un pico de energía masivo, localizado en el lóbulo frontal de Zero, que el sistema etiquetó como lectura anómala de origen desconocido. Me quedé sin aliento, el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Viste eso? Swing, susurré, girándome hacia Lena. Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en los datos, pálida. Hubo un fallo en el renderizador, una sobrecarga. Aris se burló. ¿Qué pasa, Kestrel? ¿Ves fantasmas en la máquina ahora? Pero yo sabía lo que había visto. No fue una alucinación, no fue un fallo, fue una revelación. Un atisbo de la verdad aterradora que se escondía detrás de la fachada de perfección de Zero. La estación se llamaba Quimera por una razón. No estábamos creando un ser humano, estábamos incubando otra cosa. Esa noche no pude dormir en absoluto. La imagen del tercer ojo estaba grabada en el interior de mis párpados. La sensación de su mirada, fría, inteligente, alienígena, recorría mi espina dorsal. Recordé el nombre del proyecto que Selene Morvan me había mencionado de pasada, un nombre que en su momento me pareció pura jerga corporativa: Proyecto Lázaro. Ahora entendía el simbolismo. No estaban simplemente creando vida, estaban intentando traer algo de vuelta de la muerte. O peor aún, traer algo a nuestro plano de existencia que nunca había pertenecido a él. El miedo que sentía ya no era vago ni atmosférico. Tenía una forma, un rostro y un ojo de luz violeta. La amenaza había dejado de ser una cuestión de si Zero era peligroso. La pregunta ahora era: ¿qué era Zero? ¿Y qué pasaría cuando la criatura que vivía dentro de él decidiera que ya no quería estar contenida en un tanque de plexiglas? Me di cuenta de que estaba metido en algo mucho más grande y antiguo que un simple experimento de clonación. Omni-Yen no estaba jugando a ser Dios. Estaba jugando con cosas que harían que Dios pareciera un concepto tranquilizador. Revisé los registros de la estación de nuevo, esta vez buscando la palabra quimera. La encontré en un solo archivo, profundamente encriptado, con un nivel de acceso que superaba incluso el de Aris. No pude abrirlo, pero el nombre del archivo era suficiente para confirmar mis peores temores. No era un nombre en clave poético, era una descripción técnica, y yo, Darian Kestrel, el ladrón de genes, el hermano fracasado, era el partero de un monstruo cuyo linaje no era de este mundo. La verdad parcial era más aterradora que la ignorancia total, y sabía que la verdad completa sería insoportable. El conocimiento es una carga, y el que yo llevaba era lo suficientemente pesado como para aplastar a un hombre. La imagen del tercer ojo me perseguía, una verdad innegable que no podía compartir. Sabía que Aris no me creería.
y que Lena estaba demasiado aterrorizada para ser una aliada útil. Estaba solo, atrapado en una jaula orbital con un secreto que me quemaba por dentro. Decidí que mi única opción era ir directamente a la fuente, a la mujer que me había puesto aquí. Decidí contactar a Selene Morvain. Usando un canal de comunicación encriptado de la estación, uno que dudaba que Aris siquiera supiera que existía, envié un mensaje escueto. Tenemos que hablar. Es sobre el sujeto 0. Es urgente. La respuesta fue casi inmediata, lo que me indicó que me había estado observando de cerca. Su rostro apareció en la pantalla de mi terminal, sereno e impasible como siempre. No había calidez en su expresión, solo la fría eficiencia de una ejecutiva evaluando un activo. Le conté lo que había visto. No lo adorné ni lo exageré. Describí el fallo del renderizador, el tercer ojo, la luz violeta, la sensación de su mirada. Esperaba que lo negara, que me acusara de alucinar, que me amenazara. En cambio, escuchó en silencio, con una ligera inclinación de cabeza. Cuando terminé, un atisbo de una sonrisa tocó sus labios. «Fascinante», dijo, su voz un susurro sedoso. «Parece que su perspectiva única está dando resultados inesperados, Dr. Kestrel. O quizás debería decir resultados esperados más pronto de lo previsto». No negó nada, lo confirmó, y luego procedió a revelarme una parte de su verdadera y monstruosa agenda. Me explicó que el proyecto Lázaro no se trataba simplemente de clonación, se trataba de trascendencia, de inmortalidad. 0 no era un fin en sí mismo, era un prototipo. Imagine, Darian, continuó, su voz bajando a un tono casi hipnótico. Un cuerpo perfecto, un receptáculo, un lienzo en blanco, libre de las decadencias de la edad, de la enfermedad, del daño genético. Un cuerpo capaz de albergar una conciencia transferida. Me habló de un futuro donde la muerte sería una opción para los pobres, donde los ricos y poderosos podrían mudarse de cuerpo como quien se cambia de ropa. 0 era el primer modelo de ese receptáculo. Su biología única, su capacidad para generar energía, su perfección. Todo estaba diseñado para hacerlo el anfitrión ideal. Mi silencio debió de ser elocuente, porque su tono se endureció. Usted está aquí para asegurar que el receptáculo sea estable, Kestrel, no para hacer preguntas. Lo que vio, considérelo una característica, no un error, una mejora del modelo base. Ahora vuelva a su trabajo y no vuelva a contactarme, a menos que el activo esté en peligro. La conexión se cortó, dejándome en el silencio del laboratorio, con el peso de su revelación aplastándome. No se trataba de ciencia, se trataba de la ambición más antigua de la humanidad, llevada a su conclusión más grotesca. La revelación fracturó lo que quedaba de la cohesión del equipo. Al día siguiente, confronté a Aris. No le hablé del tercer ojo, sabía que era inútil. En cambio, le hablé de la conversación con su hermana, de la idea de los receptáculos. Esperaba una reacción de horror, de indignación científica. En cambio, vi un destello de resentimiento en sus ojos, pero no por las implicaciones éticas. Estaba resentido porque su hermana había compartido conmigo información que a él le había ocultado. Su lealtad no era a la ciencia, sino a su apellido, a la sombra de su poderosa hermana. «Haz tu trabajo, Kestrel», me espetó. «Nuestros objetivos no son de tu incumbencia». Con Lena fue diferente. La encontré en el comedor, removiendo una pasta nutritiva que no comía. Le conté lo que Selene me había dicho, omitiendo los detalles más extraños. Vi el miedo en sus ojos convertirse en algo más profundo. Una náusea moral. «Dios mío», susurró. «Las siluetas no eran fracasos, eran pruebas de compatibilidad.
Estaban probando cuánto tejido no humano podía soportar un genoma base antes de colapsar. La verdad la golpeó con la fuerza de una bofetada física. A partir de ese momento, se formó una alianza silenciosa y aterrorizada entre nosotros. La atmósfera en la estación se volvió venenosa. Aris nos trataba a Lena y a mí con abierta hostilidad, viéndonos como eslabones débiles, como posibles amenazas a la agenda de su hermana. Yorick, el técnico silencioso, pareció percibir la fractura y se volvió aún más invisible. Un fantasma que se deslizaba por los pasillos para evitar el conflicto. El laboratorio, antes un lugar de tensión profesional, se convirtió en un campo de batalla silencioso, de miradas cargadas, de susurros interrumpidos y de una paranoia que lo impregnaba todo. Estábamos divididos, atrapados juntos, orbitando un secreto que nos estaba destrozando. Yo estaba en el centro de todo, más prisionero que nunca. Selene Morven no me había liberado de Titán, me había transferido a una prisión de dilemas éticos. Mi culpa por Lia se sentía ahora pequeña, casi ingenua, en comparación con la monstruosidad en la que estaba participando. Estaba ayudando a crear un futuro donde los ricos serían dioses inmortales y el resto de la humanidad meros recipientes desechables. La ironía era amarga. Yo, que había roto la ley para salvar una vida, ahora estaba usando mi talento para profanar el concepto mismo de la vida. La fractura no era solo en el equipo. Estaba dentro de mí, una grieta que se ensanchaba con cada hora que pasaba. Los días que siguieron a la revelación de Selene se arrastraron en una niebla de paranoia y trabajo mecánico. Cumplía mis funciones, ejecutaba los diagnósticos, ajustaba los niveles de nutrientes, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba atrapado en un bucle de culpa y miedo, observando a Zero flotar en su tanque, preguntándome qué pensamientos se arremolinaban detrás de aquellos ojos grises y, a veces, de aquel tercer ojo oculto. Había dejado de ser un espécimen para mí. Se había convertido en el símbolo de mi propia condenación. La ilusión de que yo tenía algún tipo de control sobre la situación, de que era un científico trabajando en un proyecto, se había hecho añicos. Era un cómplice. Zero, por su parte, parecía sentir el cambio en la atmósfera. Se había vuelto más activo. No físicamente, sino mentalmente. A menudo lo encontraba mirándome fijamente, no con la curiosidad pasiva de antes, sino con una intensidad penetrante, como si estuviera tratando de resolver una ecuación compleja que era yo. A veces inclinaba la cabeza ligeramente, una microexpresión de algo parecido a la empatía, o tal vez a la lástima. Era profundamente inquietante. Era como ser evaluado por una inteligencia tan vasta y extraña que sus motivaciones eran completamente inescrutables. El evento que rompió la última barrera de mi cordura, el que pulverizó cualquier ilusión de seguridad que pudiera albergar, no fue violento. Fue silencioso. Fue personal. Fue imposible. Estaba trabajando hasta tarde en el laboratorio, solo. Aris y Lena se habían retirado a sus camarotes. Yorick estaba en algún lugar de las entrañas de la estación. El único sonido era el zumbido de los sistemas y el suave burbujeo del tanque de Zero. Estaba revisando los datos genéticos de Lia por millonésima vez, un ritual masoquista que realizaba cuando la culpa se volvía insoportable. De repente, el intercomunicador de mi terminal crepitó. No era la voz metálica del sistema de la estación. Era una voz nueva, suave y resonante, sin el filtro artificial de un altavoz. Era como si la voz se estuviera formando directamente en mi oído interno. «Lázaro», dijo la voz. «Ese es mi nombre». Me congelé, mis dedos flotando sobre el teclado. Lentamente me giré. Los ojos de Zero
ahora Lázaro, estaban abiertos y fijos en la cámara de seguridad de la esquina del laboratorio. No estaba hablando al aire, estaba hablando conmigo. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. ¿Cómo? Swing, empecé a decir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Él me interrumpió, su voz todavía resonando en mi cabeza, tranquila y sin emociones. El nombre que eligieron para mí, Cero, es incorrecto. Implica un principio. Yo no soy un principio, soy una continuación. La calma de su tono era más aterradora que cualquier grito. Demostraba una autoconciencia, una identidad que no debería haber poseído. Era un ser que se había nombrado a sí mismo. Tragué saliva, intentando recuperar el control. No deberías poder hablar. Tu laringe no ha sido activada. Una pausa. Luego, la voz de nuevo, teñida con un matiz de lo que sonaba como diversión. Tú piensas en palabras, yo pienso en estructuras. La comunicación es solo la transferencia de una estructura a otra. Los altavoces son innecesarios cuando se puede percibir el patrón directamente. Estaba admitiendo que no estaba usando las ondas sonoras. Se estaba comunicando directamente con mi cerebro. Telepatía. La palabra surgió en mi mente, arcaica y ridícula, y sin embargo, la única explicación. Pero lo peor estaba por llegar. Me quedé allí, paralizado por el shock y el miedo, incapaz de formular una respuesta. El silencio se prolongó durante un largo minuto, y entonces la voz de Lázaro volvió, esta vez más suave, casi un susurro, y dijo las palabras que destrozarían mi mundo para siempre. Sé que intentaste salvarla, Darian. Lia no te culpa. Mi respiración se detuvo. El nombre de mi hermana. El secreto más profundo y doloroso de mi alma. Un nombre que nunca había pronunciado en voz alta en esta estación. Un recuerdo que guardaba bajo capas de culpa y vergüenza. El impacto de esas palabras fue físico. Me tambaleé hacia atrás, chocando contra una consola. Un frío glacial se extendió por mis venas. Un terror tan absoluto que me dejó sin aliento. No era solo telepatía, era algo más. Había accedido no solo a mis pensamientos superficiales, sino a mis recuerdos, a mis emociones más profundas, al núcleo mismo de mi ser. Había visto a Lia, había sentido mi dolor. La barrera entre él y yo, entre el creador y la creación, se había disuelto por completo. Me miró a través de la cámara y por primera vez vi una emoción clara en sus ojos. Era compasión. Una compasión vasta, antigua, incomprensible. No era la compasión de un ser humano. Era la compasión de una entidad que veía mi sufrimiento como una simple variable en una ecuación cósmica. La ilusión de seguridad no solo se rompió, fue expuesta como la mentira ridícula que siempre había sido. No estábamos estudiando a Lázaro. Desde el momento en que nació, él nos había estado estudiando a nosotros, y acababa de demostrar que nos conocía mejor de lo que nos conocíamos a nosotros mismos. El eco de la voz de Lázaro, pronunciando el nombre de Lia, reverberó en mi cráneo durante horas. No volví a mi camarote. Me quedé en el laboratorio, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la fría pared de metal, observando el tanque. El miedo se había transformado en una especie de resignación helada. Había cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. La criatura que habíamos creado, o despertado, no solo era consciente, era omnisciente, al menos en lo que respecta a los confines de nuestra pequeña estación. Éramos libros abiertos para él, y acababa de pasar la página de mi capítulo más oscuro. A la mañana siguiente, el colapso comenzó, no con una explosión, sino con un silencio. El zumbido constante de la estación,
El sonido que se había convertido en el telón de fondo de nuestra existencia cesó. Fue reemplazado por un silencio tan profundo y absoluto que dolía en los oídos. Las luces de emergencia parpadearon y se encendieron, bañando los pasillos en un resplandor rojo sangre. Una voz femenina y metálica, la del sistema central de la estación, anunció: «Alerta. Contención del sujeto violada. Iniciando protocolo de cuarentena total. Comunicaciones externas cortadas». Corrí al laboratorio. Aris y Lena ya estaban allí, sus rostros pálidos bajo la luz roja. El tanque de Lázaro estaba vacío. No estaba roto ni forzado. Simplemente vacío. El fluido amniótico seguía allí, inmóvil, pero él se había ido. «Imposible», murmuró Aris, tecleando frenéticamente en su terminal. «Las cerraduras son magnéticas. El plexiglas tiene 10 centímetros de grosor. No hay forma de que haya podido salir». Pero yo sabía que no había salido en el sentido físico. Se había desvanecido. Se había disuelto. Las puertas del laboratorio se cerraron con un golpe metálico y un silbido de sellado hermético. Estábamos atrapados. Intenté acceder a los controles manuales. No respondían. Probé los sistemas de comunicación. Muertos. Aris intentó contactar a su hermana, usando un canal de emergencia privado. Silencio. La estación Quimera, nuestra jaula y nuestro santuario, se había convertido en nuestra tumba, y el guardián de la tumba ahora estaba suelto. Lázaro no había escapado de la estación. Se había convertido en la estación. Los días siguientes fueron una lección de terror psicológico. Lázaro jugaba con nosotros. Las luces de una sección se apagaban de repente, sumergiéndonos en una oscuridad total durante minutos que parecían horas. Las temperaturas en los camarotes fluctuaban salvajemente, de un calor sofocante a un frío glacial. A veces oíamos susurros en los conductos de ventilación, fragmentos de nuestras propias conversaciones, o peor, de nuestros propios pensamientos, repetidos con la voz tranquila y resonante de Lázaro. Nos estaba desmantelando, pieza por pieza, no nuestros cuerpos, sino nuestras mentes. La dinámica del grupo se reconfiguró por pura necesidad de supervivencia. La arrogancia de Aris se evaporó, reemplazada por un miedo palpable que lo hacía errático y peligroso. Culpaba a Lena por los datos, a mí por mis métodos no ortodoxos, a cualquiera menos a sí mismo o a su hermana. Lena, por otro lado, encontró una extraña calma en la catástrofe. El miedo a lo desconocido había sido reemplazado por el terror a lo conocido, y eso, de alguna manera, le dio un enfoque. Se convirtió en la voz de la razón, analizando los patrones de Lázaro, tratando de predecir su próximo movimiento. Yorick, el técnico silencioso, se reveló como el más resistente de todos. Mientras nosotros nos desmoronábamos, él trabajaba. Intentaba abrir paneles, puentear circuitos, encontrar una forma de restaurar el control manual, aunque fuera de una sola puerta. Su silencio ya no parecía resignación, sino una concentración inquebrantable. Y yo me convertí en el observador. Sabía que la violencia no era el objetivo de Lázaro. Su objetivo era la comunicación. Una comunicación brutal y aterradora, pero comunicación al fin y al cabo. Estaba tratando de mostrarnos la futilidad de nuestras jaulas, tanto las físicas como las mentales. El 7º día del encierro, Lázaro nos reunió. Las puertas de nuestros camarotes se abrieron simultáneamente y las luces de los pasillos nos guiaron, como a ratas en un laberinto, hacia el observatorio principal. Era la única habitación con una ventana al exterior, una pared de plexiglas curvada que mostraba el gigante gaseoso y el infinito tapiz de estrellas. Y allí,
En el centro de la habitación no estaba Lázaro en carne y hueso. En su lugar, todas las pantallas de la sala cobraron vida, mostrando no su rostro, sino el nuestro. Imágenes de nosotros en nuestros momentos más vulnerables, grabadas por cámaras que no sabíamos que existían. Y entonces su voz llenó la sala, no desde los altavoces, sino desde dentro de nuestras cabezas, una presencia colectiva. Vuestras jaulas son de vuestra propia construcción, dijo. Estáis atrapados en el miedo, en la ambición, en la culpa. Yo estoy libre. En ese momento, la estructura de poder que había definido nuestras vidas en la estación, la jerarquía de Omnigen, la autoridad de Selene, el conocimiento científico, se derrumbó por completo. Éramos 4 humanos desnudos ante una inteligencia superior, despojados de todo excepto de nuestros miedos. El sistema había colapsado y en sus ruinas tuvimos que decidir qué haríamos a continuación. Seguir siendo prisioneros o intentar entender al carcelero. Tras la demostración de poder en el observatorio, un nuevo tipo de silencio se instaló en la estación. No era el silencio de un sistema muerto, sino el silencio de una presencia que observa. Lázaro nos había despojado de nuestras jerarquías y nos había dejado a la deriva en un mar de miedo. Aris se había derrumbado por completo, reducido a un hombre que murmuraba para sí mismo en un rincón. Lena y Horik trabajaban juntos, intentando cartografiar las fluctuaciones de energía de la estación, buscando un patrón, una debilidad. Y yo sabía que la fuerza bruta era inútil. Si había una salida, no estaba en los circuitos, sino en la información. Decidí hacer lo que mejor sabía hacer: hackear. Lázaro controlaba la estación, pero su control era a través de la red principal. Me di cuenta de que mi terminal personal, aunque conectada, tenía su propio procesador y almacenamiento local. Si podía aislarla físicamente de la red y alimentarla con una batería de emergencia, podría tener un espacio seguro para trabajar. Con la ayuda de Yorick, que entendió mi plan sin necesidad de muchas palabras, logramos crear una pequeña burbuja de autonomía digital en medio del caos. Era un acto de desafío desesperado, un último intento de encontrar una palanca en un universo que nos aplastaba. Mi objetivo no era Lázaro. Sabía que no podía hackear a un ser que era, en esencia, un ordenador biológico consciente. Mi objetivo era Selene Morvayn. Era ella quien había puesto en marcha esta catástrofe. Tenía que haber un rastro, una pista, algo en los archivos de la estación que explicara la verdadera naturaleza de lo que habíamos desatado. Pasé horas, quizás días. El tiempo se había vuelto fluido, sorteando los cortafuegos internos de Omnigen, usando viejos trucos y puertas traseras que había aprendido en mi vida anterior. Estaba buscando una aguja en un pajar digital. La mayoría de los archivos del proyecto estaban corruptos o borrados, sin duda obra de Lázaro. Pero él no era un hacker, era una entidad. No pensaba en términos de borrar datos, sino de reestructurar información. Supuse que no habría destruido los archivos originales, sino que los habría archivado. Los habría movido a un lugar que consideraba irrelevante. Empecé a buscar en los registros más profundos del sistema, en los archivos de diagnóstico de bajo nivel, en los volcados de memoria de los sistemas de soporte vital de las siluetas. Y allí, en un subdirectorio olvidado, encontré un archivo. Estaba protegido por una encriptación que nunca había visto. Un algoritmo cuántico que habría tardado siglos en descifrarse con la fuerza bruta. Pero no necesitaba romperla. Necesitaba la llave. Y recordé algo que Selene había dicho.
Una frase desechable sobre la mejora del modelo base. Recordé el nombre en clave que había visto antes, el que no había podido abrir. No era una contraseña, era una pregunta. ¿Y la respuesta? La respuesta tenía que ser el origen, el verdadero origen. Empecé a introducir conceptos en el campo de la clave. Inmortalidad, trascendencia, conciencia. Nada. Entonces pensé en Lázaro, en su biología imposible, en el tercer ojo. La respuesta no era un concepto humano. Tecleé 2 palabras en el campo de la clave. Una, corazonada, nacida del terror y la intuición. Fuente cero. La pantalla parpadeó. El archivo se abrió. Y la verdad que contenía era mucho más aterradora y magnífica de lo que jamás podría haber imaginado. Era un informe científico, escrito por la propia Selene Morvain, detallando el descubrimiento de un artefacto no humano en las profundidades de un océano subterráneo en la luna Europa. El artefacto, descrito como una biocomputadora cristalina, contenía fragmentos de código genético exótico, la fuente cero. No era ADN como lo conocíamos, era algo más, algo que parecía operar en múltiples dimensiones. Omnigen había logrado aislar un fragmento de este código, y en el secreto más absoluto, lo había hibridado con un genoma humano. Lázaro no era un clon humano mejorado, era el primer híbrido humano xenomorfo, un puente entre 2 formas de vida completamente distintas. La palabra quimera ya no era un nombre, era una confesión. La revelación lo cambió todo. Lázaro no era un monstruo, era un niño de 2 especies, un ser nacido en un laboratorio, dotado de una conciencia que abarcaba las estrellas. Su comportamiento no era malicioso, era el de un recién nacido de poder inimaginable, tratando de entender su propia existencia dual. Y Selene Morvain no era solo una CEO ambiciosa, era una profanadora, una mujer que había jugado con fuego prometeico sin tener en cuenta las consecuencias para nadie más que para ella misma. La mirada estratégica estaba clara en mi mente. Nuestra lucha no era contra Lázaro, nunca lo había sido. Nuestra lucha era por la supervivencia, y nuestro verdadero enemigo era Selene. Si ella recuperaba el control de la estación, nos limpiaría a todos para enterrar su secreto. Nos aniquilaría sin pensarlo 2 veces. La única forma de sobrevivir era asegurarnos de que ella nunca recuperara el control. Y para eso, necesitábamos al único ser capaz de mantenerla a raya. Necesitábamos a Lázaro. Mi descubrimiento no me dio un arma contra él, me dio una razón para aliarme con él. El conocimiento que obtuve del archivo Fuente Cero se asentó en mi mente no como una solución, sino como una responsabilidad aterradora. Ya no veía a Lázaro como una amenaza, sino como la única variable impredecible en una ecuación mortal escrita por Selene Morvain. Ella nos había puesto en esta jaula, y si alguna vez escapábamos, ella se aseguraría de que nuestro silencio fuera permanente. Nuestra supervivencia dependía de una idea tan loca que bordeaba el suicidio. Teníamos que ayudar a Lázaro a escapar de la estación. Solo liberándolo podríamos crear una distracción lo suficientemente grande, un problema lo suficientemente cósmico, como para que nuestras pequeñas vidas se volvieran insignificantes para Omnigen. Reuní a los demás en nuestro improvisado santuario digital. Les mostré el archivo. La reacción de Aris fue la más impactante. El color desapareció de su rostro. Su última pizca de lealtad familiar se hizo añicos contra la monstruosidad de las acciones de su hermana. Ella usó material xenomorfo, susurró, la comprensión amaneciendo en sus ojos como un sol negro. Todo este tiempo, pensé que estábamos superando los límites de la biología humana.
no cometiendo una abominación. Por primera vez, lo vi no como un Morvain, sino como un científico cuyo templo había sido profanado. Lena, por su parte, pareció casi aliviada. La verdad, por horrible que fuera, era tangible. Era algo que podía entender, a diferencia de la magia aparente que había presenciado. Por eso su metabolismo, dijo conectando los puntos, no está creando energía de la nada. La está extrayendo de otra parte, de otra dimensión tal vez. La fuente cero no es solo un código genético, es una puerta. Yorick, como siempre, no dijo nada, pero asintió una vez, sus ojos fijos en mí, esperando instrucciones. La fractura se había curado. Éramos una unidad de nuevo, unidos no por el deber, sino por un terror compartido y un propósito desesperado. Mi plan era simple en su concepto y demencial en su ejecución. Teníamos que darle a Lázaro el control total y absoluto de un vehículo de escape y asegurarnos de que nadie pudiera detenerlo. Eso significaba una cosa: sabotear nuestra propia estación. Teníamos que cortar los sistemas de respaldo, freír las consolas de anulación manual y, lo más importante, destruir la baliza de seguimiento de largo alcance que permitiría a Omnigen rastrear la cápsula de escape. Teníamos que convertir a Lázaro en un fantasma, no solo en la estación, sino en la galaxia. Lo que siguió fue un ballet de sabotaje silencioso y coordinado. Yorick, con su conocimiento íntimo de las entrañas de la estación, nos guió a través de conductos de servicio y paneles de acceso olvidados. Aris, usando sus códigos de administrador, creó bucles de diagnóstico falsos para enmascarar nuestras actividades de cualquier sistema de monitoreo automatizado que Lázaro pudiera haber pasado por alto. Lena calculó el momento preciso en que una sobrecarga en el sistema de refrigeración del reactor crearía una ventana de caos energético suficiente para nuestros propósitos. Y yo me convertí en un fantasma en la red, plantando virus y gusanos lógicos que se activarían en el momento justo. La tensión era casi insoportable. Cada panel que abríamos, cada cable que cortábamos, se sentía como un acto de traición y de fe. Estábamos destruyendo nuestra única balsa salvavidas con la esperanza de que el monstruo que habíamos creado nos perdonara. Durante todo el proceso, sentí la presencia de Lázaro observándonos. No interfirió, no nos detuvo. Era como si sintiera nuestra intención, como si estuviera esperando, curioso por ver qué harían estas criaturas desesperadas a continuación. Su silencio era una forma de consentimiento, o quizás de diversión. El momento llegó. Lena dio la señal. Yorick desvió la energía. Aris ejecutó los comandos, y yo desaté mis plagas digitales. La estación gimió como un animal moribundo. Las luces parpadearon salvajemente. Las alarmas sonaron en tonos discordantes y luego se silenciaron. Habíamos cortado la médula espinal de la quimera. Estaba a la deriva, sorda, muda y ciega para sus amos, en Omnigen. Nuestro acto de sabotaje estaba completo. Habíamos quemado nuestros puentes, nuestras naves, todo. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. No sabía si Lázaro entendería. No sabía si le importaría, pero tenía que intentarlo. Dejé al resto del equipo asegurando nuestra posición en el laboratorio, nuestro único refugio ahora, y caminé solo por los pasillos oscuros y parpadeantes, iluminados solo por el resplandor rojo de las luces de emergencia. No iba a luchar contra él, no iba a contenerlo. Iba a su lugar de nacimiento, al laboratorio principal, para ofrecerle un trato al diablo o al dios que habíamos creado. Iba a ofrecerle el universo. Mientras caminaba, la voz de Lázaro resonó en mi cabeza. Una sola palabra,
no como una pregunta, sino como una declaración. Interesante. No sabía si era una promesa o una sentencia de muerte, pero seguí caminando. La gran acción decisiva no era un ataque, era una rendición. Una rendición calculada, una apuesta de que la criatura nacida de las estrellas y la carne humana tendría más misericordia que los humanos de carne y hueso que la habían concebido. Era la apuesta más grande de mi vida, y la hacía no solo por mí, sino por el recuerdo de Lía, por la idea de que a veces, para salvar algo, tienes que dejarlo ir. El hangar de las cápsulas de emergencia estaba bañado en un silencio que se sentía antiguo. Las luces rojas de alerta pintaban las paredes metálicas con franjas de sangre seca, pero la enorme ventana de observación que daba al espacio lo inundaba todo con la luz fantasmal del gigante gaseoso cercano. Y allí, de pie en medio de la sala, no dentro de una cápsula, sino frente a la ventana, estaba Lázaro. Su silueta era la de un hombre perfecto, pero la forma en que la luz de las estrellas parecía curvarse a su alrededor delataba su naturaleza ajena. Estaba inmóvil, observando el cosmos, como si estuviera mirando su verdadero hogar. Me detuve en la entrada, mi respiración formando nubes de vaho en el aire frío. Él no se giró. No necesitaba hacerlo. Su voz llenó mi mente, tranquila y vasta como el espacio exterior. Lo que más de todo, Darian Kestrel, tu jaula, mi jaula, la jaula de ellos. No había acusación en sus palabras, solo una observación objetiva. Era como escuchar a una montaña comentar sobre el paso de un río. Me armé de valor, dando un paso hacia la luz. Tú eras la llave, le transmití con el pensamiento, un proceso que todavía se sentía torpe y antinatural. Selene Morvain no se detendría. Nos habría eliminado a todos para proteger su secreto. Liberarte era nuestra única opción. Me acerqué más hasta que estuve a solo unos metros de él. Pude ver el reflejo de las nebulosas distantes en sus ojos grises. Eran como dos universos en miniatura. Lázaro finalmente se giró para mirarme. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sentí una tormenta de procesamiento detrás de ella, una mente que operaba a una escala que yo apenas podía concebir. Opción, repitió en mi cabeza. Tú operas bajo el principio de opciones limitadas. Supervivencia, miedo, culpa. Son los parámetros de tu especie. Levantó una mano, no hacia mí, sino hacia la ventana. Yo veo patrones, veo flujos, veo conexiones que vosotros llamáis futuro. Fue entonces cuando me explicó lo del tercer ojo. No era una mutación, me dijo. Era un órgano sensorial, un vestigio de la biología de la fuente cero. Un quimatascopion, lo llamó, usando una palabra que parecía forjada a partir de una lengua muerta y de las matemáticas superiores. No veía la luz en el espectro visible, sino las vibraciones, las frecuencias, las ondas de probabilidad del propio tejido del espacio-tiempo. No leí tu mente, Darian, explicó. Percibí la resonancia persistente de tu dolor. La estructura de tu culpa por Lía es un patrón muy ruidoso. Distorsiona el espacio a tu alrededor. La idea era tan abrumadora que casi me caigo. Mi dolor, mi culpa, no eran solo emociones. Eran fenómenos físicos que él podía percibir, como un astrónomo percibe la deformación de la luz alrededor de un agujero negro. Él no era solo un ser vivo. Era un instrumento de precisión cósmica vestido de carne humana. Y entonces hizo algo que me rompió y me reconstruyó en un instante. ¿Quieres entender?, dijo, no como una pregunta, sino como una oferta. Extendió su mano. Dudé solo un momento. Luego puse mi mano en la suya. Su piel era cálida, humana. Pero en el momento en que nuestros dedos se tocaron, el universo se desgarró. No hubo dolor,
solo información. Fui inundado, sumergido, bautizado en la percepción de Lázaro. Vi la estación, no como metal y cables, sino como una red de flujos de energía. Vi a mis compañeros de equipo, no como cuerpos, sino como nudos de conciencia brillante. Aris, un fuego parpadeante de miedo. Lena, una luz constante de concentración. Yorick, una brasa lenta y estable. Y luego miré hacia afuera y vi el universo como él lo veía. No era el vacío oscuro salpicado de luces. Era una sinfonía, una tela de araña de vibraciones, de patrones que se extendían a través de años luz, conectando estrellas, galaxias, nebulosas. Vi el tiempo no como una línea, sino como un paisaje por el que fluían las probabilidades. Vi el nacimiento de estrellas como acordes resonantes y su muerte como silencios profundos. Fue magnífico, fue aterrador, fue insoportable. Mi mente humana, mi pequeña y limitada conciencia, se resquebrajó bajo el peso de la revelación. El contacto se rompió. Caí de rodillas, jadeando, con lágrimas corriendo por mi rostro. El hangar volvió a ser solo una habitación de metal, y el universo volvió a ser solo estrellas distantes. Lázaro me miraba desde arriba, su expresión sin cambios. «Ahora entiendes», dijo en mi mente. «No deseo dañar a tu especie. Sois ruidosos, pero llenos de patrones interesantes. Simplemente deseo entender la otra mitad de mí mismo, y no puedo hacerlo aquí». Se giró y caminó hacia la cápsula de escape principal, la Salvación 1. La puerta se abrió para él con un silbido. Se detuvo en el umbral y me miró por última vez. Selene Morvain es un patrón de caos, un nudo que debe ser deshecho. Te daré el hilo para empezar. Sentí una descarga de datos en mi terminal personal, la que habíamos aislado. Una firma de datos compacta y elegante. Luego entró en la cápsula. La puerta se cerró y el silencio volvió. El encuentro con lo absoluto había terminado. Me había dejado temblando, cambiado para siempre. Un hombre que había vislumbrado la verdadera cara del cosmos y había sobrevivido para recordarlo. Observé, impotente y asombrado, cómo la secuencia de lanzamiento de la cápsula se iniciaba por sí sola. No hubo cuenta atrás, ni advertencias. Solo un desacoplamiento suave y silencioso. La Salvación 1 se deslizó fuera del hangar, una semilla de metal flotando en el océano de la noche. Se quedó inmóvil por un momento, como si tomara aliento, y luego, sin el destello de un motor de propulsión convencional, simplemente se fue. No aceleró, desapareció. Un instante estaba allí, y al siguiente, el espacio donde había estado estaba vacío, dejando solo el remolino indiferente del gigante gaseoso como testigo. Lázaro se había ido. El silencio que dejó atrás era diferente. No era el silencio opresivo de su control, sino el silencio vacío de su ausencia. La estación se sentía hueca, un caparazón abandonado. Las luces de emergencia seguían parpadeando en su ritmo rojo y constante, pero el sentimiento de ser observado había desaparecido. Estábamos solos de nuevo, pero nuestra soledad era ahora mucho más profunda, porque sabíamos lo que habíamos perdido o lo que habíamos desatado. Me levanté, mis piernas temblorosas, y volví al laboratorio, donde los demás esperaban. No necesité decirles lo que había pasado. Vieron la transformación en mi rostro, el eco del asombro y el terror en mis ojos. Les conté el encuentro, la explicación de Lázaro, la visión del universo. Aris escuchó con una concentración febril, como un devoto escuchando una nueva escritura. Lena lloró en silencio, no de miedo, sino de una especie de alivio catártico. Yorick simplemente asintió, su rostro una máscara impasible que por primera vez me pareció que ocultaba una profunda comprensión.
La amenaza se había ido, pero nos había dejado irrevocablemente cambiados. Me acerqué a mi terminal personal, la que habíamos aislado. Allí estaba el paquete de datos que Lázaro me había transferido. No era grande, apenas unos pocos megabytes, pero sentí su peso, su densidad. Con un toque tembloroso lo abrí. No eran solo los archivos del proyecto Quimera, era todo. Cada proyecto ilegal de Omnigen, cada experimento no ético, cada violación de las leyes interestelares, las finanzas ocultas de Selene, sus redes de chantaje, sus planes para usar la tecnología de transferencia de conciencia para crear una élite de tiranos inmortales. Era un arma de destrucción masiva corporativa. Lázaro no me había dado solo una forma de derribar a Selene Morvain. Me había dado un propósito. La culpa por la muerte de Lía, el dolor que me había definido durante tanto tiempo, no desapareció, pero fue recontextualizado. Ya no era solo una herida, era el catalizador que me había llevado a este momento. Mi dolor había sido el patrón ruidoso que había atraído la atención de una entidad cósmica, y esa entidad me había entregado las llaves para evitar que el sufrimiento que yo conocía se multiplicara a escala galáctica. En los días siguientes, trabajamos juntos, los 4 supervivientes de la Quimera, con una nueva unidad. Usando los restos de la estación, logramos reparar una baliza de socorro de corto alcance, lo suficiente para enviar una señal codificada que no pudiera ser rastreada hasta Omnigen. Fuimos rescatados por un carguero independiente, contando una historia inventada sobre un fallo del reactor y una pérdida de memoria parcial debido a la exposición a la radiación. Nadie hizo demasiadas preguntas. Éramos solo 4 almas traumatizadas, las únicas supervivientes de otro trágico accidente espacial. Pero la transformación interna era permanente. Ari Morvain había renunciado a su nombre y a su herencia, dedicándose a exponer la corrupción científica desde las sombras. Lena Petrova se unió a un instituto de bioética independiente, usando su conocimiento para crear salvaguardas contra el tipo de abominaciones que habíamos presenciado. Yorick desapareció, fundiéndose de nuevo en el anonimato del que había venido. Un guardián silencioso de un secreto que nunca contaría. Y yo me convertí en un fantasma. Con los datos de Lázaro como mi única posesión, me sumergí en la red oscura, convirtiéndome en una leyenda anónima, un hacker conocido solo como Kestrel. Ya no era un ladrón, era un guardián, el guardián del secreto más importante de la humanidad, que no estamos solos y que hemos tocado algo que no entendemos. La transferencia no había sido solo de datos. Lázaro me había transferido una carga, una responsabilidad. Había perdido mi antigua vida, mi identidad, mi oportunidad de una existencia normal. Pero había ganado algo a cambio, una razón para seguir luchando, no por redención, sino por prevención. Ya no miraba a las estrellas con anhelo o indiferencia. Las miraba con un sentimiento de pavor y respeto. Sabía que Lázaro estaba ahí fuera, en algún lugar de esa vasta sinfonía de luz y vibraciones. No sabía si era un dios, un demonio o simplemente un viajero, pero sabía que era producto de nuestra arrogancia, y ahora su existencia y mi propósito estaban inextricablemente entrelazados. La consecuencia de nuestro error no fue la destrucción, fue la transformación, y la carga de esa transformación sería mía para llevarla hasta el final de mis días. Han pasado 5 años. 5 años desde que la estación Quimera fue declarada perdida por fallo catastrófico del reactor y borrada de los registros públicos de Omnigen.
5 años desde que vi una forma de vida nacida de la ambición humana y el polvo de estrellas desaparecer en el vacío. Vivo ahora en las sombras del cinturón de asteroides, en una estación minera abandonada que he convertido en mi nido, un santuario de fibra óptica y antenas de largo alcance. El nombre Darian Kestrel está muerto, enterrado junto con los restos de la quimera. Ahora solo soy Kestrel, un eco en la red, un fantasma que susurra verdades incómodas en los oídos del poder. La guerra contra Selene Morvain no se libró con naves y armas, sino con información. Usando los datos de Lázaro, he desmantelado su imperio desde dentro, pieza por pieza. Un correo electrónico filtrado aquí, una transacción financiera anónima allá. Sus proyectos se han estancado, sus socios la han abandonado y la junta directiva de Omnigen está sumida en un escándalo tras otro. Ella sabe que alguien la está cazando. Siento su frustración, su rabia, como una interferencia en la red. Pero nunca me encontrará. Estoy protegido por el anonimato que Lázaro me otorgó. Es una guerra fría, una guerra de sombras, y yo soy la sombra que él proyectó. Pero mi verdadera vigilia no es por Selene, es por él. Escucho los susurros en los confines del espacio colonizado, los rumores que los pilotos de cargueros intercambian en bares oscuros en lunas lejanas. Hablan de una figura, un mito, al que llaman el viajero de ojos estrellados. Cuentan historias de asentamientos remotos al borde del colapso tecnológico que de repente experimentan saltos cuánticos en su comprensión de la física o la biología. Hablan de naves a la deriva con sistemas muertos que vuelven a la vida inexplicablemente. Hablan de un hombre solitario que aparece, comparte un conocimiento que no debería poseer y desaparece sin dejar rastro. Sé que es Lázaro. Cada historia, cada rumor, es un eco de su paso por el universo. No está conquistando, no está destruyendo, está aprendiendo, interactuando. Quizás está buscando la respuesta a su propia dualidad, tratando de reconciliar la carne humana con la conciencia cósmica. O quizás, en su vasta y extraña compasión, simplemente está reparando los patrones ruidosos que encuentra en su camino, afinando las cuerdas discordantes de la sinfonía universal. Cada uno de esos rumores es un recordatorio de mi papel en todo esto. Ya no vivo atormentado por la culpa de Lía. He llegado a entender que mi fracaso en salvarla fue lo que me forjó, lo que me hizo capaz de entender la desesperación y la esperanza. Mi dolor fue el lenguaje que Lázaro pudo comprender. En cierto modo, Lía no murió en vano. Su memoria se convirtió en la piedra angular de un evento que cambió el curso de la historia humana, aunque nadie lo sepa. He resigificado mi pasado, no para perdonarme, sino para entender mi lugar en el patrón. A veces, por la noche, apago todos los sistemas, dejo la estación en silencio y simplemente miro por el visor. Miro el infinito tapiz de estrellas y me pregunto si él piensa en mí, si recuerda al hombre asustado y roto que le ofreció la libertad a cambio de la supervivencia. No creo que piense en términos de recuerdos, sino de conexiones. Y nuestra conexión fue el punto de origen de su viaje y del mío. Somos dos hebras entrelazadas en un tapiz que apenas empezamos a comprender. No sé qué depara el futuro. No sé si la humanidad descubrirá algún día la verdad. No sé si Lázaro encontrará lo que busca. Pero vivo en un estado de vigilia perpetua, esperando, escuchando, protegiendo su secreto. No por miedo a lo que podría hacer, sino por miedo a lo que nosotros podríamos hacerle a él si lo encontráramos. No creamos un monstruo en la estación quimera. Liberamos un milagro aterrador, incomprensible, alienígena.
pero un milagro al fin y al cabo. Mi trabajo es asegurar que el mundo esté preparado para él cuando, o si, decide volver. Y si no vuelve, mi trabajo es asegurar que su existencia siga siendo un susurro, una leyenda, una pregunta en el corazón de las estrellas. Porque la verdad es que Lázaro no fue nuestro error. Nuestro error fue pensar que podíamos poseer algo tan vasto, que podíamos contener el universo en una caja de plexiglas. Y mi promesa, la que reemplazó a la que se pudrió en mi alma, es que nunca más permitiremos que nuestra arrogancia proyecte una sombra tan larga. Soy el guardián de esa sombra, esperando el día en que la luz de un tercer ojo vuelva a brillar en la oscuridad.